Bueno, muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien en medio de esta difícil cuarentena que nos ha pegado a todos. Finalmente, esto es una situación que ha afectado a todas las poblaciones, a todos los estratos sociales, que nos conmueve en algunos casos por fallecimientos de personas, la enfermedad de parientes cercanos o en general porque sentimos una suerte de compadecimiento con la humanidad, con las personas que nos rodean como seres humanos. El día de hoy pues quiero invitarlos a una pequeña clase, que más que una clase es como una serie de orientaciones tanto metodológicas de nuestro nuevo proyecto interdisciplinario del cual ya hablaremos en unos momentos, como también de algunas orientaciones que nos llevan a pensar el terreno filosófico, ya sea desde los horizontes antiguos y llevados finalmente a nuestro horizonte contemporáneo, que es el presente. Entonces, quiero partir primero por algunas orientaciones de nuestro proyecto interdisciplinar que vincula las áreas de ciencias políticas y económicas, vincula también el área de religión y finalmente vincula pues nuestra área de filosofía, que es lo que nos lleva al día de hoy a que nos reunamos un momento. Entonces, esa es la primera parte. Y la segunda parte, pues ya quiero darles una orientación sobre el tema o los primeros temas que vamos a abordar en este periodo. Entonces comenzamos pues con esta clase, con esta serie de orientaciones. Entonces primero hablemos un poco del proyecto interdisciplinar. Proyecto interdisciplinar grado décimo y undécimo. Entonces, algunas instrucciones son los aspectos generales de nuestro proyecto, ¿sí? Pues digamos que de primera mano, pues sabemos que está participando la profesora específicamente Laura Nivia, el profesor Héctor Arcila y yo, el profesor Andrés González, los otros profes que hicieron también parte del proyecto, porque esto vincula a todos los cursos de bachillerato, no hacen contacto directo con ustedes, estudiantes de décimo y grado undécimo. Entonces, como aspectos generales del proyecto, pues decimos que nosotros los docentes que hacemos parte del campo histórico concordamos generar para este tercer periodo un proyecto interdisciplinar que vincula las áreas del saber del campo histórico con miras a un trabajo de análisis de nuestro presente histórico, social, político y filosófico y espacial, partiendo del conocimiento social y geográfico que poseemos del legado de culturas antiguas y en esto también hace parte, pues, por supuesto, las reflexiones filosóficas de la antigüedad o de siglos pasados, siglo XIX en el caso de Carlos Marx, para la asignatura de grado undécimo. Listo, la idea pues es integrar estas disciplinas, que podamos centrar el conocimiento o los conocimientos que aprendemos del pasado en el presente, ¿sí? Que integremos nuestro trabajo y que finalmente racionalice el tiempo de dedicación de ustedes en el proceso de aprendizaje. Esto es muy importante porque pues se habían escuchado algunos comentarios que tenían una guía a la semana de religión, una guía a la semana de sociales y una guía a la semana de filosofía. Entonces la idea era pues racionalizar este tiempo integrando en una sola guía. Realmente nuestro objetivo general es analizar las relaciones y contrastes generales que pueden existir entre el pasado histórico, ¿sí? Nuestro saber histórico, nuestras reflexiones filosóficas históricas y nuestra realidad contemporánea o actual a través de un trabajo de indagación, investigación planteado como una guía de trabajo unificada que ustedes ya tienen en sus equipos respectivos. Listo, ustedes ya saben la metodología, es una guía de trabajo unificada por actividades. A cada actividad le corresponde un área del saber. La guía del trabajo es por niveles, es decir, hay una guía de trabajo para sexto, para séptimo, octavo, noveno, décimo y once. Y este proyecto será llevado a cabo pues en una guía que finalmente también será el mismo plan de mejoramiento. Importante tener en cuenta eso. Si de pronto tienen problemas en este tercer periodo con la entrega de actividades, ya de antemano saben su plan de mejoramiento, que es el desarrollo y realización de esta guía de trabajo o proyecto interdisciplinar planteado como una guía de trabajo. ¿Listo? Bueno, las instrucciones y las orientaciones son claras. Entonces, primero, como ya lo habíamos dicho, son actividades que se desarrollan, ¿sí? En casa de manera virtual, eso ya lo sabemos y ya llevamos 2 periodos en esto. Es una guía que se desarrollará en las próximas 7 semanas,
¿sí? Que hacen parte de este tercer periodo, y es importante que revisen la actividad, a qué semana y a qué semana corresponde y el momento que hay que enviarla. Por lo general, nosotros los docentes enviamos una actividad, la programamos como una tarea en Teams y usted tiene que enviar esa tarea, ¿sí? En la semana que le corresponde. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta eso, que no es hacer la guía toda digámoslo, de golpe, ¿sí? Pero tampoco es la idea que ustedes se vayan atrasando en actividades. Entonces, si la actividad uno es para la primera semana, es importante que la entreguen en esa primera semana. Si tienen algún problema familiar, etcétera, económico, emocional, es importante que lo notifiquen y ahí podemos llegar a acuerdos, pero no es la idea que usted a la última semana aparezca con la guía completa, justificándose como algunos estudiantes en su descuido, en su irresponsabilidad. Esa no es la idea. Y pues tampoco queremos llegar al extremo en afectar su nota porque usted entrega las cosas con algo de retraso. Bien, hablemos un poquito de los criterios de evaluación. Esos ya ustedes los conocen en términos generales, ya los hemos trabajado en el segundo periodo. Esta tablita hizo parte de los criterios de evaluación de filosofía del segundo periodo, pero también harán parte del tercer periodo y más aún harán parte de esta guía interdisciplinar del tercer periodo que vincula, repito, religión, ciencias políticas y filosofía. Vemos muchas notas en general básica y bajo. Miren los criterios de sobresaliente y alto. Ahí hay personas que únicamente exponen literal lo que dicen las lecturas, no incluyen sus palabras, no argumentan más allá de eso. Muy irregular su presentación física, muchos errores ortográficos, algunas fotografías desenfocadas, oscuras, o sea, mandan la foto de afán, no se puede a veces leer bien, ¿sí? Hay personas que también incluyen información no relevante que no se le ha preguntado, que no hace parte del tema. Bien, entonces esos son como cositas básicas que ustedes deberían revisar para obtener notas altas. Entonces, son 7 semanas de este tercer periodo. De esas 7 semanas hay 5 actividades, ¿sí? De esas 5 actividades, pues hay una valoración que corresponde a un 20%. Entonces, es importante también que ustedes tengan en cuenta los porcentajes que equivalen cada actividad. Entonces, 2 por 5, 10, ahí está el 100%. Entonces, si la actividad uno corresponde a filosofía, entonces esa equivale a un 20%. Si la actividad uno corresponde a ciencias políticas, como en el caso de un décimo, eso equivale al 20%. Entonces, cada profesor va a calificar la actividad que le corresponde, ¿sí? Y finalmente nosotros los docentes promediamos esas 5 notas y sacamos la nota final. ¿Listo? Entonces acá dice claramente, los docentes involucrados en este proyecto seremos los que calificaremos esta actividad según el curso que nos ha correspondido a lo largo del año vigente. ¿Listo? En el caso de un décimo, la actividad 1 se presentó hace también 2 semanas, era de la percepción de la corrupción en Colombia, se envía al profesor Héctor. Y la actividad 2 que se entregó la semana pasada es sobre Karl Marx, que de hecho es de lo que vamos a hablar con los estudiantes de grado undécimo. Ahora bien, importante que leamos o tengamos muy en cuenta nuestro cronograma de desarrollo de actividades. Bien, observemos entonces nuestro cronograma de actividades. Como ya lo había anunciado en el principio, pues esto hace parte de un proyecto interdisciplinar del campo histórico denominado el ayer y el hoy, contrastes sociales, históricos, políticos, religiosos, filosóficos y espaciales de nuestro pasado y nuestro presente. Bien, la actividad 1, que ya se debió entregar hace 2 semanas, hace parte del área de ciencias políticas y económicas. ¿Sí? Fue del lunes 13 de julio al viernes 17 de julio y se denomina percepción de la corrupción en Colombia. Esa actividad ya debieron habérsela entregado al profesor Héctor. Bien, la actividad 2, que fue la de la semana pasada, me la debieron haber enviado a mí, al equipo de filosofía, grado undécimo, que fue el martes 21 de julio al pasado viernes 24 de julio, que fue el viernes que acabo de pasar. ¿Sí? Fue sobre Karl Marx, la alienación del trabajo en Colombia,
que dicho sea de paso será el tema que en segunda parte de este video vamos a tratar. Esta semana es la semana del lunes 27 de julio al viernes 31 de julio, ¿sí? Era para este encuentro virtual. Importante que tengamos en cuenta que hubo alguna suerte de error de mi parte en el cronograma, pero entonces ya esta corrección fue publicada en sus equipos respectivos, entonces ya no hay ningún tipo de error acá o ambigüedad. Entonces ya ustedes pueden consultar su cronograma que les aparecerá como están ustedes viendo aquí en pantalla. ¿Listo? La próxima semana será la actividad 3 que va del lunes 3 de agosto a jueves 6 de agosto y va a ser propiamente la actividad de religión que ustedes deberán allegarla a la profesora Laura Nigui. La actividad 4 será del lunes 10 de agosto al viernes 14 de agosto y será propiamente del área de ciencias económicas y políticas, ¿sí? Y el tema será los ciclos económicos. Importante, esa actividad no me la envían a mí ni a la profesora Laura, se la envían al profesor Héctor. Recuerden que al final nosotros lo que hacemos es reunir las notas de las actividades que nos corresponden a cada área, se promedia y se saca la nota final de cada área respectiva. La semana del martes 18 de agosto a viernes 21 de agosto será un encuentro virtual que será basado en el pensamiento de Nietzsche, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Bueno. La actividad 5 del lunes 24 de agosto al viernes 28 de agosto será precisamente de nuestro tema Nietzsche, fidelidad a la tierra y transmutación de todos los valores. Importante, estudiantes de grado 11, vamos a tratar temas delicados sobre Dios, sobre nuestras creencias. Importante que lo miremos con madurez. No es el caso que pensemos igual al autor. Puede ser que nosotros tengamos discrepancias con el autor, que no estemos de acuerdo con el autor cuando habla sobre su antirreligiosidad, pero importante que ustedes no se lo vayan a tomar tampoco a la ligera, que lean cualquier idea al autor y digan yo ya no estoy de acuerdo con el autor y voy a pensar simplemente de acuerdo a mi religión. Entonces, si bien es cierto que podemos tener discrepancias con el autor, es también fundamental que entendamos las ideas del autor. Bueno, y finalmente la semana del lunes 31 de agosto a viernes 4 de septiembre haremos un trabajo de notas finales y plan de mejoramiento. En esa semana recibiremos las últimas actividades, los plazos extemporáneos, sacaremos los promedios de las actividades de cada uno. Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Que esa semana no vamos a hacer actividades, tampoco vamos a hacer encuentro virtual, pero sí recibiremos pues los trabajos de pronto que estén atrasados por alguna contingencia familiar, económica, que es importante también que ustedes las notifiquen y no las cuenten con tiempo para llegar a unos acuerdos específicos. Bien, en segunda parte, como les propuse, íbamos a hacer una explicación muy importante sobre la filosofía de Carlos Marx, ¿sí? De manera que complemente lo que ustedes han venido desarrollando en su guía de proyecto interdisciplinar. Entonces, pues comencemos con la filosofía de Carlos Marx. Como primer elemento, pues encontramos aquí una frase muy importante dentro del pensamiento de Marx que dice: los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos, pero de lo que se trata es de transformarlo. Esta frase es muy diciente, sobre todo en la manera en que hace filosofía Carlos Marx. No se trata, pues, de hacer una filosofía como lo han hecho la filosofía durante siglos, de manera muy metafísica, de manera ideal, de manera teórica, ¿sí? Sino se trata de hacer de una filosofía de la acción, y una filosofía de la acción que transforme las condiciones materiales de vida. Esa es una expresión muy marxista. Lo que quiere decir es que hay que transformar nuestra realidad cotidiana, nuestra manera en que desarrollamos nuestro trabajo, la manera en que ganamos, la manera que finalmente llevamos nuestras vidas diariamente, de la manera incluso corriente y cotidiana en que vivimos y sobrevivimos día a día. Pues algunas cosas biográficas de Marx que trataré de abordarlas de manera muy general. Pues nació en Treveris, ¿sí? Pues se denomina antes Prusia, pues decimos que finalmente es un filósofo alemán, ¿sí? Su familia era acomodada y liberal, es decir, pues su familia era de clase media, ¿sí? Estudió pues
Derecho en la Universidad de Bonn, ¿sí? Concretamente en Berlín. Recordemos que pues Berlín quedaba en Prusia, hoy en día pues denominamos a esta región pues como Alemania. Su filosofía se basó en la filosofía de Hegel, ¿sí? Pero en ciertos aspectos que finalmente se criticarían o se cuestionarían. Entonces de Hegel no es principal pues deudor, pero pues sí partió de algunas ideas y eso lo explicaré un poco más adelante. También pues se inspiró en un filósofo, Feuerbach, porque Feuerbach fue un filósofo que cuestionó la religión y cómo la religión finalmente deterioraba las relaciones cotidianas o las relaciones concretas de la vida, ¿sí? También escribió algunas cosas en la Gaceta Renana y en los Anales Franco-Alemanes, que es donde se dio a conocer inicialmente en términos de su pensamiento. Podemos decir en términos generales que se propuso estudiar el capitalismo, ¿sí? Pero para cuestionarlo, para criticar su lógica misma, ¿sí? Que su formación en economía también reformó de alguna manera las ideas económicas. Y también pues escribió algunas obras junto con su compañero principal que fue Federico Engels, con el que fue, digámoslo así, coescritor de El Capital, su obra principal. Podríamos decir que el pensamiento marxista convocó una suerte de nueva población o nueva agremiación que se denominó proletario, ¿sí? De hecho, escribió un librito que se llama Manifiesto Comunista, donde compartiría, donde expresaría sus ideas críticas del capitalismo de una manera bastante sencilla. Entonces es un pasquín pequeño, es un libro bastante corto, ¿sí? Y ahí pues expresaría la manera en que el burgués, que es el dueño de los medios de producción, entiéndase medios de producción, las máquinas, las materias primas, incluso los dueños del tiempo y dueños del trabajo obrero, pues a ellos se les llama burgués, ¿sí? En este libro pues se denomina burgués a esta clase social y se explica cómo el burgués explota al proletario, cómo abusa de su trabajo. ¿Listo? Pues también podemos decir que esto le llevó muchos problemas y por esto fue expulsado de Francia, de Bélgica, de Alemania, solamente fue aceptado en Londres, ¿sí? Que es donde finalmente acabó de redactar El Capital. Pero pues en términos generales no lo querían porque finalmente pone en denuncia los excesos del capitalismo, cómo el Estado favoreció al sector privado burgués para enriquecerse y esto lo hizo pues a costa del trabajo deshumanizado o como deshumanizaba a los obreros, que finalmente somos todos nosotros los que tenemos que recibir un sueldo para sobrevivir. Hablemos un poco de las fuentes del pensamiento de Carlos Marx. Podemos decir que son pues cuatro fuentes fundamentales del pensamiento de Marx. La primera podemos hablar de una deuda del pensamiento alemán. ¿Sí? Entiéndase aquí pensamiento alemán, filósofos alemanes anteriores a Marx que influyeron en la manera en que Marx iba a desarrollar su filosofía. Entonces la primera es el pensamiento de Hegel. ¿Sí? Hegel fue un filósofo muy influyente posterior a la filosofía de Kant y Hegel estableció de alguna manera una manera de leer la realidad y esta fue a través de la dialéctica o también conocido como el método dialéctico. ¿Sí? Esto fue fundamental en la filosofía de Marx porque Marx va a hacer una lectura de la historia y de las condiciones materiales concretas de vida a través de este método dialéctico. Por eso podemos decir que una de las principales fuentes fue su método. También podemos decir que de esta deuda alemana está el pensamiento de Ludwig Feuerbach, que Ludwig Feuerbach constituye una suerte de reflexión en torno a cómo las religiones de alguna manera separan al hombre de su cotidianidad material. ¿Sí? Lo someten a un plano quizás suprasensible, acuñando expresiones de Platón, que lo olvidan de sus situaciones concretas, de cómo se ganan el pan día a día, de qué es lo que le está pasando en el trabajo, de cómo puede actuar socialmente. Entonces, para Feuerbach, de alguna manera, las religiones nos sustraen de esta manera material de ver la realidad. Entonces, por eso también el señor Marx se va a influir un poco de cómo la religión finalmente nos hace olvidar de las explotaciones continuas que nos hacen ciertos sectores políticos y económicos de la sociedad. Como segunda fuente podríamos decir que el pensamiento de Ricardo como economista ad hoc, como el economista estándar de la época, ¿sí?
influye en él, pero finalmente influye en él es para cuestionarlo, ¿sí? Para decir que está equivocado, ¿sí? Y también podríamos decir que la economía de Adam Smith, que dice que la riqueza de las naciones proviene de la captación de oro y de plata, y entre una nación más oro y plata tenga es más rica, y que así se hicieron los primeros ricos en el mundo, y los países también en potencia se hicieron fue por la captación de oro y plata. Pero lo que no se tuvo en cuenta, diría Marx, es que muchos de los orígenes de la riqueza en el mundo se debió a colonizaciones abusivas, donde se extrajo riqueza a través del robo, ¿sí? Donde la riqueza también se extrae a través del aprovechamiento del trabajo de los obreros, que somos, repito, todos los que trabajamos para sobrevivir. Así se hace riqueza, y no de la manera clásica de Ricardo Smith diciendo que se hacen ricos solamente porque tenían mucho oro y plata. Como tercera fuente podríamos decir que está el socialismo utópico francés como un movimiento periodístico o filosófico periodístico, donde se pusieron de alguna manera en evidencia los abusos del sistema capitalista frente al trabajador. Pero algo que también va a cuestionar Marx es que el socialismo utópico francés no ejerció acciones concretas, no llevó a que los proletarios o la clase obrera, como quieran llamarlo, proletarios o clase obrera, aquí las vamos a utilizar indistintamente, ¿sí? No se reunieran para hacer algo de manera concreta, marchar, bloquear, dejar de trabajar, estropear las máquinas, en general varias manifestaciones prácticas, concretas, materialistas que pudieron haber cambiado el mundo. Eso no lo llevó a cabo el socialismo utópico francés. Entonces dice Marx, se quedaron a medio camino, es decir, en una pura crítica academicista. Finalmente decimos que el movimiento obrero es importante dentro de la filosofía de Marx porque cambió el mundo, ¿sí? Después de las ideas de Marx, hubo nuevas agremiaciones, sindicatos, ¿sí? Nuevos grupos humanos que, dicho de una manera muy simple, como para que me entiendan, no se la dejaban montar de los grandes sectores económicos y políticos. ¿Sí? ¿Quién los enriquece diariamente? Nosotros. Si nos abusan, no trabajamos. Si nos abusan, finalmente vamos a parar la productividad. Si nos abusan, vamos a exigir derechos. Incluso, dicho sea de paso, uno de los orígenes de este sector de profesores, del magisterio, que se queja mucho, de la ADE, Asociación Distrital de Educadores, o la FECODE, Federación Colombiana de Educadores, viene de estas ideas de Marx, de profesores que van a decir, nos van a pagar menos por trabajar más, nos van a poner obligaciones pagándonos lo mismo, nos van a poner mayores trabas a nuestros procesos de ascenso, etcétera, como ustedes le quieran llamar, ¿sí? Entonces no vamos a permitir eso. Vamos a marchar, vamos a convocar un paro, ¿sí? Esas son ideas de Marx, ¿sí? De agremiaciones sociales, de movimientos obreros, que no va a permitir que se vulneren sus derechos como trabajadores. Esto es fundamental dentro de la filosofía de Carlos Marx. Hay tres maneras de resumir los puntos claves de lo que va a pensar Marx. Entonces, como ya lo he expresado de manera somera, podemos decir que hay un aspecto filosófico-económico. Cuando digo filosófico-económico es que es una filosofía claramente crítica del capitalismo y de los abusos del capitalismo frente a una clase explotada y vulnerada que es la clase obrera. Ese es el primer punto de la filosofía de Carlos Marx. Podemos también decir que hay un aspecto político, incluso lo ven ustedes hoy en día, lo que sucede en Colombia, lo que sucede en Venezuela, lo que está sucediendo en Estados Unidos, lo que llaman hoy en día polarización. Sí, que hay gente de derecha que habla de la de la empresa, del libre lucro, que la gente es pobre es porque quiere, porque no ha hecho empresa, porque siempre han querido ser empleados. Y por otro lado vemos a los que comúnmente hoy en día llaman los mamertos, porque se quejan por todo, porque supuestamente quieren todo regalado, pero realmente encontramos es una clase social empobrecida, es una clase social deshumanizada, una clase social que quiere tener los mismos privilegios que tiene esta clase burguesa. Por ejemplo, privilegios muy básicos como discutimos diariamente en clases, a la educación. Esta clase social tiene con qué pagar su educación, y al tener mayores accesos a la educación pues habrán más fuentes de riqueza. Pero por otro lado tenemos una clase social que lo que gana, que lo que trabaja diariamente no le alcanza para obtener esa educación pública. Entonces esta clase
lo que va a intentar es rebelarse ante esta clase burguesa. Entonces, otro tema clave que es el segundo dentro de Marx, hablamos es de la revolución, ¿sí? Cómo finalmente la clase obrera impone las condiciones económicas políticas a esta clase burguesa. Eso se conoce como la lucha de clases. ¿Sí? Probablemente ustedes hayan escuchado en el noticiero que este sector dice, no queremos hablar de lucha de clases, eso ya pasó, siglos no sé qué, pero hoy en día vemos que en las condiciones políticas y económicas hay un claro desbalance entre una clase respecto a la otra, o sea, una clase enriquecida, una clase que dicta las condiciones políticas y económicas y simplemente una clase que se somete a ellas. Entonces Marx dice, hay que inclinar la balanza para que esta clase finalmente reclame esos derechos políticos y económicos. Y finalmente, pues de pronto no tan menor en importancia, pero sí, digámoslo así, lo ubicamos como en un tercer lugar de jerarquía dentro de las temáticas de Marx. Encontramos una crítica a la filosofía, de pronto crítico a la filosofía de Hegel, está inspirado en ella, una crítica también a Feuerbach, porque dice no solamente basta con criticar a la religión, y una crítica también a la economía y a los pensamientos del socialismo utópico francés. Podemos decir que Marx procura hacer una suerte de investigación científica, no solamente en una investigación especulativa, es decir, de pura idea, de pura abstracción, el filósofo en el escritorio plasmando su sabiduría, sino él quiere hacer de su propuesta filosófica científica, es decir, que dé cuenta de manera real, concreta, lo que pasa en la sociedad, junto con las maneras reales y concretas en que pueden lograrse grandes cambios. Entonces decimos primero que pues, hay un análisis científico de la realidad por parte de Marx, y este análisis científico implica algunas cosas. La primera, como ya lo había indicado, que la religión aliena, es decir, la religión nos saca de este mundo. Y al estar fuera de este mundo, pues pensamos que lo mejor está es en ese mundo, en el cielo, en la vida después de la muerte, en el encuentro con la deidad en que ustedes crean, etcétera, ¿sí? Que lo mejor está allá y no acá, ¿sí? Y Marx dice, eso nos saca fuera de nosotros. Nosotros realmente tenemos que estar desconectados en este mundo, en las necesidades contingentes, es decir, lo que pasa día a día, lo que pasa hoy, lo que pasa mañana, lo que pasa en su familia, lo que pasa en su barrio, lo que pasa en la ciudad, lo que pasa en el país. Entonces diría Marx, si la religión nos sirve para atacar, para solucionar, para transformar esos elementos cotidianos, entonces la religión nos aliena, nos saca fuera de sí. ¿Sí? Alienación es un concepto bastante marxista, ¿sí? Que ustedes lo ven en las lecturas, que lo ven en esta explicación, y es de alguna manera sacar fuera de sí a algo. ¿Sí? La alienación es propia de personas que no están conectadas con su realidad. Ejemplo, ustedes están con su PlayStation, están con su computador, están con su chat y no están acá. No están ahí con su mamá haciéndole caso, tendiendo la cama, haciendo oficio, ayudando en las cosas prácticas y materiales de la casa, sino usted está por allá chateando, usted está por allá jugando, usted es más importante el score que saque en un juego en línea, etcétera. Está alienado. De la misma manera que para Marx la religión también nos saca fuera de sí y se nos olvida de pronto más este mundo por estar pensando en las bondades que puede presentar un mundo supersensible, el cielo, como le quieran llamar. Hay un segundo tópico, segundo tema más importante dentro de la filosofía de Marx, y es el término lucha de clases. Es decir, dar cuenta que en esta sociedad capitalista hay de manera demarcada dos clases sociales, y él le llama clases sociales antagónicas, es decir, clases contrarias, y que estas clases contrarias no son por decirlo así, una serie de acuerdos, pongámonos de acuerdo que yo voy a ser proletario, pongámonos de acuerdo que usted va a ser burgués, no, es por un antagonismo por superioridad o un antagonismo por dominación, ¿sí? Es decir, una clase social le dicta, y cuando le dicta es le impone las condiciones económicas, sociales y políticas a la otra clase. Entonces vemos aquí una clase burguesa, dueño de los medios de producción, dueño de las máquinas, dueño de los locales, de las empresas, de la fuerza de trabajo, ¿sí? Y hay otra clase social empobrecida, despropiada, alienada, diría incluso metida en la religión, y entonces la religión no le hace que luche contra la otra clase social. Entonces en esta clase social encontramos personas sin propiedad privada, es decir, sin medios de producción, sin casa, ¿sí? Que están obligados a vender su fuerza de trabajo con tal de sobrevivir.
Sí, entonces usted dice, yo voy a trabajar por menos de un mínimo porque si no me va a morir de hambre. Eso es una clara, de alguna manera, una clara atención que llama Marx para que esta clase entienda que eso no es vivir bien, ¿sí? Que eso no es ser humano, que esto simplemente es dejarse imponer de alguna manera injusta, ¿sí? Condiciones económicas porque una clase se las impuso. Entonces, aquí hay una clase, una clara, de alguna manera, relación antagónica entre estas dos clases. Y finalmente, encontramos como tema principal una propuesta de cambio o transformación, que como ya había indicado, esto se le denomina revolución, ¿sí? Y la revolución tiene una suerte de etapas. Entonces, encontramos una suerte de etapa capitalista donde hay una lucha de clases, donde el obrero adquiere una conciencia de clase capaz de hacerle luchar, tratar de rebelarse ante esta, ¿sí? ¿Sí? Y cuando llegue la dictadura del proletariado, a eso le llamaremos socialismo, ¿sí? En el socialismo, el que dicta las condiciones económicas y políticas es el proletario, pero en esa etapa socialista todavía hay Estado. Sí, ahí está la figura del Estado, seguramente habrá un presidente, seguramente habrá ministerios, etcétera, pero esos ministerios, ese presidente definitivamente tiene que ser de carácter proletario. A eso se le denomina socialismo, ¿sí? Entonces en el socialismo hay todavía Estado. De hecho, algunos países europeos, Noruega, se precian de ser socialistas, no comunistas. Comunismo es otra cosa, ya les hablaré de eso. La etapa entonces socialista, lo que hay es un Estado obrero, un Estado que está en beneficio de la clase obrera, que es la mayoría, y no está en beneficio de la clase burguesa. Dicho sea de paso, pues nuestro Estado es bastante liberal y le da privilegios a la clase burguesa. Entonces acá ustedes ven a grandes banqueros, a grandes monopolios, una persona dueño de varias cosas. Ardila Lule dueño de Postobón, del equipo Atlético Nacional, del canal RCN, de las azucareras, una sola persona. Eso es monopolizar gran parte de la economía y tener por ese gran poder económico, ¿sí? De alguna manera ventajas para explotar la clase obrera, para que trabajen y lo enriquezcan a él. ¿Sí? Entonces, ese es, nuestro Estado liberal favorece la creación de ese tipo de grandes monopolios que deshumanizan a grandes y cantidad de trabajadores. Ustedes dirán, pues gracias a él es que hay empleo, ¿sí? Pero a costa de que ganen poco, de que lo que ganen no les alcance para sobrevivir y que todo el tiempo de trabajo más bien enriquezcan al señor Ardila Lule o a todos estos grandes monopolios. O sea, la pregunta de Marx es, ¿esto es justo? Por supuesto, Marx diría que no. Entonces, retomando la idea, nuestro Estado colombiano favorece la creación de esos grandes monopolios que favorecen a una clase particular, que es la burguesía, ¿sí? Y por otro lado, existen otras ideas alternativas, quizás de otros estados, probablemente europeos, no estoy hablando de Venezuela, ¿sí? Donde se escogió de manera democrática una persona, ¿sí? Con ideas socialistas, donde dice el Estado debe estar, ¿sí? Vigilante, debe amparar las necesidades de la clase social proletaria. Y una de ellas es, bien que ustedes no lo crean, la universalización de la educación, educación gratuita para todos y no solamente media, es decir, bachillerato, sino superior. Entonces en Finlandia encontramos que más del 90% de las universidades son públicas, contrario a lo que pasa en nuestro país, que es un estado liberal y burgués, donde un porcentaje alto del 60-70% es privado, o sea que la gente tiene que ganar mucho, endeudarse para poder estudiar. Como lo dije desde un principio, Marx retoma el concepto de dialéctica adoptado de la filosofía de Hegel para decir que la realidad es dinámica, ¿sí? La realidad no es estática. Y para que no sea estática necesita de tres movimientos, ¿sí? Como lo vemos aquí en las diapositivas, ¿sí? La realidad tiene una suerte de manera tripartita, ¿sí? La realidad entonces tiene una tesis, a toda tesis tiene que haber una antítesis y finalmente una síntesis. Es decir, toda la realidad en todos los despliegues económicos, políticos, históricos, tiene esas tres fases. Entonces, por ejemplo, encontramos que la tesis se llama antigüedad o época antigua. La antítesis se denomina época medieval. De hecho, la época medieval
hay un sistema económico diferente, que es el feudalismo. Entonces, el feudalismo es contrario a la tesis de la antigüedad porque el medioevo, a través de su modelo económico feudalismo, es una negación del sistema económico esclavista. ¿Sí? Y encontramos una síntesis que le podríamos llamar modelo capitalista, que no es a través de la tierra, sino es a través de la ley de la oferta y de la demanda, del trabajo de las fábricas, de la captación de dinero, de la acumulación de capital, etcétera. Entonces, digámoslo así, que para Marx, adoptando el método dialéctico, siempre va a haber maneras en que la realidad se supera y mejora. El medioevo feudalismo, ¿sí? Que sea la tesis, luego viene un modelo mejor que es el capitalismo, pero diría Marx que hay un modelo todavía mucho mejor que es el socialismo. Entonces el socialismo es la síntesis, es decir, el movimiento de la realidad cuando mejoran las condiciones humanas de la vida. Es decir, no nos podemos quedar solamente con capitalismo y pensar que el capitalismo es el mejor modelo económico, sino que puede haber un modelo económico que lo supere, es decir, que sea la síntesis, y en este podría ser el socialismo. Hablemos de materialismo histórico. Materialismo histórico es una idea que adopta Marx, ¿sí? Para entender las condiciones materiales de vida. En una palabra, es una expresión que acuña a la relación material concreta que tenemos hoy en día con todo lo que nos rodea. ¿Sí? El materialismo histórico se refiere a que son las condiciones materiales de vida, nuestra economía, nuestro cotidiano vivir, lo que determina el pensamiento de los hombres. Entonces, para Marx hay dos estratos, una infraestructura y una superestructura. La infraestructura le llamaríamos la base. ¿Qué es la base de la sociedad? ¿Qué es la base de la cultura? ¿Qué es la base de la moralidad? ¿Qué es la base de la religión, de los pensamientos, de la filosofía, de todo en cuanto tal en toda sociedad? El sistema económico. O en términos marxistas, las condiciones materiales de vida son la base de la sociedad. ¿Sí? Esa es la base. Las condiciones materiales de vida, hoy en día le llamaríamos las condiciones económicas que hacen parte de nuestro sistema económico. Y por arriba de nuestro sistema económico, que es la infraestructura, encontramos la superestructura. ¿Sí? Lo que está más arriba de la superestructura son las ideas políticas, las ideas religiosas, las ideas creativas, el arte, etc. Pero estas están teniendo en cuenta como base la infraestructura económica. Entonces, para Marx diría, todo lo que determina el pensamiento de los hombres son las condiciones materiales de vida. Veamos un ejemplo. ¿Sí? Imaginémonos una persona que ha nacido de manera privilegiada en un estrato económico superior aquí en Colombia. Entonces, imaginémonos una persona de estrato 6 viviendo en casas de 8.000 millones de pesos, a las afueras de Bogotá, que tienen varios carros, que tienen empresas. Entonces, esas condiciones materiales concretas de vida hacen que la persona tenga una manera de pensar, que sería su superestructura. O sea, ¿cómo piensan esas personas? Debido a sus condiciones materiales de vida. Entonces, ¿cómo van a pensar? Piensan en empresa, piensan que el lucro es lo mejor, que deben de continuar con sus negocios, que ellos no sirven para empleados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y por otro lado, pensemos en personas menos favorecidas, que viven en sectores marginados de la sociedad, no sé, las invasiones que hay más allá de Ciudad Bolívar y cosas por el estilo. Entonces, ¿cómo van a pensar ellos? Que siempre van a estar en esa misma situación económica, probablemente que deben trabajar y su único camino trabajar para sobrevivir, ¿sí? O sea, esas condiciones materiales de vida determinan de alguna manera su pensamiento, ¿sí? Entonces diría Marx que a esta clase hay que empoderarla. Es una palabra que está de moda hoy en día, pero no utiliza la palabra empoderamiento, sino para que adquieran conciencia de clase. Es decir, a esta clase social hay que educarla, que independientemente de sus condiciones materiales de vida, puede tener las condiciones materiales de vida de esta clase privilegiada que es la burguesía. Y para finalizar, hablemos un poquito del término lucha de clases, socialismo y comunismo. Entonces, cuando hablamos de lucha de clases, como aparece aquí en la diapositiva, vemos al proletario y a la burguesía. Hablemos un poco de la burguesía, ¿sí? Entonces, la burguesía dice que la propiedad privada es natural, o sea que todos debemos tener propiedad privada, ¿sí? Y que es natural de los hombres adquirirla.
¿sí? Y lo que no vemos del asunto, digamos la letra menuda, lo que hay detrás de todo esto es que la propiedad privada o el origen de la propiedad privada fue a través del pillaje, es decir, a través del robo. Robaron muchas propiedades privadas, expropiaron a campesinos de ellas y de hecho uno de los orígenes del conflicto armado colombiano se deriva de eso, porque a muchos campesinos los despropió el Estado y esas tierras terminaron en manos de grandes terratenientes, es decir, en manos de personas que acumulaban muchas hectáreas de tierra, ¿sí? Y ahí fue uno de los orígenes del nacimiento de las FARC, porque el Estado los despropió, ¿sí? Entonces, la pregunta del millón es, ¿eso es tan natural? Tener que robar propiedades, tener que quitar propiedades a los campesinos, ¿sí? Decir que unos deben tener mucha propiedad privada y otros simplemente no tenerlas, ¿eso realmente es natural? ¿O simplemente nos las están haciendo vender como idea natural? Entonces, para Marx obviamente no es una idea natural, sino más bien la burguesía nos hace creer que es natural que unos tengan mucho y otros poco. Los burgueses extraen plusvalía. ¿Qué significa plusvalía? Tiempo socialmente producido no remunerado. ¿Qué significa esto? Ustedes producen durante X número de horas mucha riqueza para el burgués, ¿sí? Pero esto no es pagado de manera equitativa. El plusvalor o el valor máximo que usted alcanza es apropiado por parte de la burguesía y el mínimo valor es dado a usted y solamente le sirve para sobrevivir. Entonces, ¿cómo extraen riqueza los burgueses? Aprovechándose del tiempo de trabajo socialmente producido no remunerado de manera justa. Eso se denomina plusvalía. ¿Listo? O sea, extraen un valor más de su tiempo de trabajo, que no es apropiado por usted, sino, repito, por el burgués. ¿Listo? Entonces, el burgués, por lo general, en sus relaciones de producción siempre va a recortar los privilegios y, digámoslo de alguna manera, aprovecharse de esos privilegios para que el proletario, de alguna manera, no tenga los mismos privilegios que tiene el burgués. Entonces, para citarles una idea de Marx, ¿sí? La lógica del capitalismo es maximización de las utilidades y minimización de los costos. Dentro de los costos, pues como ustedes saben, está reducirle el sueldo a los empleados o pagarles poquito. Si les paga poquito, puede extraer más riqueza, ¿sí? Entonces, minimizar los costos implica pagar poquito y ganar mucho. Eso es la lógica del capital y en términos sencillos esto establece las relaciones de producción que habrá entre el burgués y el proletario. En segundo lugar encontramos aquí a los proletarios, ¿sí? O a la clase obrera, ¿sí? Esta clase obrera no es dueña de los medios de producción, o sea, no es dueña de las máquinas, las herramientas, ni tampoco del capital capaz de pagarle su tiempo de trabajo, ¿sí? Tampoco es dueño de sí mismo el obrero en esta instancia, puesto que el dueño de su tiempo y de sus fuerzas es el burgués. Ustedes intercambian fuerza de trabajo, tiempo de trabajo y dedicación, es para enriquecer a una clase privilegiada. Entonces, aquí el proletario lo único que le queda en esta concepción marxista es adquirir una conciencia de clase. ¿Una conciencia de clase de qué? De lo que les acabo de explicar, de que hay un antagonismo, de que hay unas relaciones de producción abusivas, de que hay una deshumanización del trabajo, de que hay una lógica que es inversa a sus intereses, de que hay una despropiación generalizada, es decir, nosotros los obreros nos cuesta tener propiedad privada, nos cuesta establecer empresa, ¿sí? Y en medio de esa desigualdad, pues se desarrolla nuestro sistema económico. Entonces, conocer esto y de alguna manera hacer algo, revelarnos, ¿sí? En agremiaciones sociales, en sindicatos, es adquirir conciencia de clase. Yo los invito en esta parte de pronto para que busquen documentales acerca de Bangladesh. O bueno, aquí en Colombia también se refleja eso. Pero Bangladesh es uno de los países más contaminados del mundo y donde hay una explotación laboral bastante alta. En Bangladesh básicamente sobrevives de una economía textilera, ¿sí? Donde trabajan hasta niños y trabajan horas larguísimas, 10 horas, y seguramente esto no es pagado de manera justa, ¿sí? Donde la gente para sobrevivir simplemente tiene que trabajar en unas condiciones deplorables, ¿sí? Aquí es donde vemos claramente, ¿sí? Un ejemplo de deshumanización, de desigualdad y de explotación de una clase
empoderada, que es la burguesía, dueño de todo este terreno, de todo este comercio textilero, y una clase que simplemente por sobrevivir tiene que acomodarse de manera injusta a estas condiciones laborales. Hablemos un poco sobre las fases de este proceso revolucionario. Ya después de adquirir la conciencia de clase, debemos buscar la lucha de clases. La lucha de clases se hace a través de paros, de agremiaciones sociales, etc. Después de esta lucha de clases viene la etapa democrática, que le llama Marx como etapa de dictadura del proletariado. Es decir, aquí el Estado debe ser el que dicta las condiciones, pero de manera favorable al proletario, no contrario como sucede hoy en día, que es a favor de la burguesía. La etapa socialista se establece cuando definitivamente el Estado es proletario y la riqueza es socialmente repartida. Esto se denomina socialismo, ¿sí? Hoy en día entendemos socialismo como lo que pasa en Venezuela porque un dictador impuso las condiciones y empobrece a la gente. O como Cuba entonces empobreció a la gente y la volvió entonces sumisa al Estado cubano, ¿sí? El socialismo marxista bien entendido, ¿sí? Pueden diferenciarse entre un marxismo o un socialismo realmente existente y un socialismo teórico, que es el que propone Marx. Aquí el Estado es proletario y aquí el Estado se elige de manera democrática, pero siempre y cuando la cabeza al mando del Estado, que es el presidente y de todas nuestras instituciones, sea de carácter proletario, obrero, y que reparta de manera equitativa la riqueza, haya educación para todo el mundo, haya educación universal de calidad, haya buena salud, ¿sí? No haya EPS, ¿sí? Porque la EPS es un sistema privado de la salud donde nosotros debemos contribuir para nuestra salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego viene una etapa comunista que al día de hoy es diferente a las maneras comunistas en que se ha desarrollado en el mundo, porque sabemos que el comunismo acá es otra cosa, son dictaduras, son empobrecimientos. Aquí lo que llama realmente comunismo Marx es ausencia de Estado, porque para Marx el Estado es una idea liberal, de donde haya siempre opresores y oprimidos. En el comunismo no debe existir ya clases sociales, ya no existir burguesía y proletario y un Estado que los tenga que vigilar. No, en el comunismo simplemente hay una suerte de comunión en una misma clase social, ¿sí? Y donde finalmente no haya un aparato opresor que le llamamos Estado. Eso es lo que realmente entendemos como comunismo, y acá comunismo no es Venezuela, repito, no es Cuba. En Cuba y en Venezuela es dictaduras, ¿sí? Pues tienen sus tintes proletarios, sus ideas proletarias, han afectado a la clase burguesa, ¿sí? Pero por otro lado sigue estando un Estado opresor, y eso es contrario a las ideas de Marx. En el comunismo de Marx no hay opresión, no hay un dictador que se perpetúe en el poder y que viene a dictar las condiciones políticas económicas. Ese no es el comunismo de Marx, ¿sí? Sino que ya precisamente no hay ninguna clase de dictadura, ¿sí? Porque la etapa previa es la dictadura del proletariado. Ahí sí tuvo que haber un Estado proletario que de alguna manera oprima a una clase que antiguamente fue opresora, la burguesía. Pero en la idea superior del comunismo, finalmente, no habría ninguna clase social que oprimiera a la otra. Entonces, palabras más, palabras menos. Con esta se finalizaría la etapa revolucionaria, que haría, como inicié esta clase, pensar que la filosofía no es solamente para pensarla, para reflexionarla, sino para transformar el mundo. Espero que esta clase haya servido para dilucidar bastantes ideas, aclararlas. No olviden que pueden escribirme en el chat de Teams poniendo mi correo electrónico institucional, que es afgonzalezu@educacionbogotá.edu.co, o simplemente poner mi nombre André Fernando González y ahí les sale entre paréntesis docente. Ahí pueden chatear conmigo y me pueden mandar notas de voz, me escriben sus mensajes, a veces envío notas de voz aclaratorias, me dicen, profe, es que no entendí tal cosa, entonces le envío una nota de voz aclarándole temas, fechas y demás, pero entonces hay vínculo directo, entonces inmediatamente con mi celular me conecto cuando me llega un chat, no doy mi WhatsApp, simplemente utilizamos el chat de Teams. Y tenemos el vehículo corriente de comunicación, que es nuestro correo electrónico, filosofiaculturapopular@gmail.com. A veces se satura mucho el correo electrónico y por eso me demoro en responderles, porque hay una lista de correos ahí. En cambio en el chat sí puedo responderles de manera
más rápida. Entonces, para que lo tengamos en cuenta y no haya excusas de no me comuniqué, no sé dónde está el profesor, no entiendo, sino más bien acudan a esos vehículos de comunicación directa. Entonces, estamos en contacto, no se dejen atrasar. Cuentan conmigo lo que les pueda atender de lunes a viernes, ojalá sea dentro del horario corriente. Entonces, muchas gracias y cuídense mucho.